Nuestro amado Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo de una manera muy especial. Estamos siempre haciendo lo que nos compete hacer y esperando que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos guíe, nos prepare, nos instruye y que sea Él el que siempre ponga el deseo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para poder entender y comprender el significado no solo de la vida, sino el significado de por qué la vida está en cada uno de nosotros. Hay tantas cosas maravillosas que se nos pasan por alto, ya sea por negligencia, por caprichos o por deseos adversos a los deseos de el espíritu que cada hijo de Dios tiene, que cada persona en su corazón tiene, pero que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder entender, poder ver las señales y maravillas del Evangelio, ya que pudiendo ver las señales y las maravillas del Evangelio, del reino, del Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, podemos solo de esa manera entender y comprender el significado de la vida y el por qué cada uno de nosotros está todavía en este planeta Tierra y por qué estamos con vida, porque todo ser viviente tiene vida, pero hay una diferencia entre los seres vivientes y los seres que están vivos, porque el ser viviente es todo aquel que tiene un espíritu de vida, pero el ser que está vivo, porque tiene el conocimiento de la gracia del Espíritu de Dios y tiene las señales y las maravillas del Evangelio, eso hace que el ser humano esté vivo y que el ser humano pueda entender y comprender el significado de la vida y poder a través de esa gracia del Espíritu de Dios poder entender, poder ver las señales y las maravillas del Evangelio de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que entender y comprender cuál es el significado por el cual nuestro amado Dios, a través de su gracia, nos está preparando, nos está instruyendo, nos está guiando, nos está permitiendo amoldar nuestro carácter, porque cada hombre y mujer tiene un carácter único y cada hombre y mujer tiene un libre albedrío y cada ser humano que conoce y que reconoce que hay algo fundamental para poder existir y coexistir en este planeta Tierra, y es poder conocer el carácter que cada uno de nosotros tenemos, y a través de ese carácter que cada uno de nosotros tenemos, a través del conocimiento de la gracia de Dios, podemos irlo amoldando a la gracia de Dios, porque con nuestro carácter y nuestro libre albedrío podemos ser de bendición para el programa de Dios, o también con nuestro carácter y libre albedrío podemos ser no solo de tropiezo para los demás y para la obra de Dios, sino que aún para nosotros mismos, porque el ser humano, si no conoce el carácter que tiene y no conoce su libre albedrío, entonces el ser humano es como una espada de doble filo, que al no saberla utilizar esa espada en el sentido correcto, se prácticamente hiere la persona. Y es por eso que tenemos que, a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios, poder entender qué carácter tenemos. Y con ese carácter que tenemos, si nos damos cuenta con nuestro libre albedrío que ese carácter que tenemos no está siendo de beneficio, no solo para la sociedad, sino que no está siendo de beneficio para nosotros mismos. Y en vez de apoyar a la sociedad, estamos destruyendo la obra
que se podrían apoyar en la sociedad. Y a través también de ese carácter que tenemos, nos estamos flagelando y nos estamos haciendo daño por no tener el conocimiento del carácter que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es fundamental como hijos e hijas de Dios que podamos entender y comprender que con un carácter sólido, que con un carácter en el cual a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios, a través del conocimiento que cada hijo de Dios pueda llegar a tener por medio de eso tan maravilloso que se llama Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, enseñándonos cómo usar nuestro libre albedrío de una forma correcta para el bienestar de nuestro carácter, para el bienestar de nuestra sociedad, para el bienestar de la familia humana. Entonces, el llamado o el consejo para cada ser humano es que podamos autoconocernos, podamos conocer nuestro carácter y descubrir qué clase de carácter tenemos. Si tenemos un carácter controlado y manipulado por espíritus de la quinta dimensión, si tenemos un carácter controlado y manipulado por las sociedades, si tenemos un carácter que rápido cambia con esos prototipos psicológicos que la sociedad ha diseñado y todas esas nombres que le dan a esos estilos de personas que no tienen el más mínimo conocimiento de su carácter. Entonces que sea el Espíritu Santo, que sea la gracia de Dios, que sea Él en cada uno de nosotros, teniendo misericordia de cada uno de nosotros y podamos ver la gracia de Él, sus maravillas, poder entender y comprender que somos los hombres y mujeres hijos de Dios que en pleno siglo XXI, año 2023, tenemos un carácter bajo la alianza del Espíritu Santo. Tenemos un carácter bajo la alianza del dador de la vida. Tenemos un carácter que día con día por su misericordia y su gracia lo vamos amoldando para ser agradecidos con Dios, para ser agradecidos con su sociedad, para ser agradecidos con su planeta, para ser agradecidos con todo lo que le pertenece a Dios. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, y que nos permita poder a través de su gracia, tener el control de nuestro libre albedrío para poder utilizar nuestro libre albedrío en la forma correcta para estar bajo la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y así poder ver las maravillas de Dios y poder ver las señales y las maravillas del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Si nos damos cuenta en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 30, hablaba el gran yo soy a través del profeta Nehemías. En el verso 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder ver las maravillas y señales del Evangelio del Reino. Dice ya en el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y si vemos ya en el libro de Isaías, en el capítulo 11, verso 1 al 2, dice el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y si nos damos cuenta en el capítulo 53 del libro de Isaías, en el verso 4 al 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros, a través de la gracia de nuestro amado Dios, la gracia del Espíritu Santo, logramos entender a través de su gracia cómo controlar nuestro carácter, cómo controlar nuestro libre albedrío, entonces podremos ver las señales y las maravillas del Evangelio, porque a través de las señales y las maravillas del Evangelio de Dios es que los hombres y mujeres de Dios han logrado entender y comprender el significado de la vida, por qué es que estamos con vida, por qué es que el ser humano ha venido a este planeta Tierra. Es a través del conocimiento de la gracia del dador de la vida que cada hombre y mujer conoció y reconoció el significado de la vida, el significado de controlar su carácter, el significado de usar su libre albedrío para la gracia del dador de la vida. Y es allí como en el Antiguo Testamento podemos ver todos esos grandes profetas de Dios, todos esos sacerdotes, jueces y reyes que a través de su carácter y su libre albedrío dieron testimonio de las señales y las maravillas del Evangelio de Dios. Entonces, como hombres y mujeres conocedores de la gracia de Dios, como hombres y mujeres conocedores de la maravilla del Evangelio de Dios, tenemos que entender y comprender que hay un propósito divino por el cual nuestro amado Dios nos permite estar aquí. ¿Cuál es el significado por el cual estamos aquí? ¿Cuál es el significado de por qué tenemos un carácter? ¿Cómo controlar nuestro carácter? ¿Cómo amoldar nuestro carácter para el servicio de la gracia de Dios? Para dar testimonio de que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, ha sido, es y será el único y soberano Dios. Ese es el trabajo de cada hombre y mujer. Ese ha sido el trabajo por más de 2000 años que los hombres y mujeres dan testimonio de Jesucristo, el dador de la vida, como el único y suficiente Salvador, como el único y suficiente sanador, como el único y suficiente Dios, cuando los hombres y mujeres del Antiguo Testamento no tenían al dador de la vida en su imagen, en la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos proclamaban de las maravillas de Dios, ellos veían el zodiaco, ellos veían las estrellas, ellos veían la ciencia de Dios, ellos veían los planetas, ellos veían la Biblia de Dios, que era todo lo creado por Dios. Los hombres y mujeres de la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquía, dan testimonio de las maravillas de Dios, de la gracia de Dios, del evangelio de Dios, a través de la Biblia sagrada, que era todo lo creado por Dios. Pero cuando la Biblia escrita viene, entonces los hombres y mujeres de Dios comenzaron a escribir y comenzaron a leer los escritos sagrados y a dar testimonio de lo que los hombres y mujeres del pasado, de la antigüedad, hablaban, de las maravillas de Dios, de la gracia de Dios. Es por eso que cada hombre y mujer tiene que entender y comprender el significado de la vida, el por qué Dios nos mantiene todavía con vida, cuál es el propósito de los hijos de Dios por el cual todavía estamos con vida. Hay un propósito, el propósito por el cual cada hombre y mujer proclama la gracia de Dios, proclama la maravilla de Dios, habla de sus grandezas, habla de sus maravillas y defiende el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso no se trata de ser religioso, eso se trata de tener carácter, el carácter de Dios. A través del carácter de Dios, los hombres y mujeres de Dios
hablamos de Dios. Los hombres y mujeres de Dios hablamos de sus gracias, hablamos de sus maravillas y hablamos de las señales y maravillas del Evangelio de Dios, el Evangelio eterno de Dios, que es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, porque todo fue diseñado y creado por Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. En Él ha estado, está y estará la vida. Entonces tenemos un carácter, tenemos el carácter de Dios. Cuando los seres humanos no tienen ni la más mínima o el más mínimo razonamiento del porqué de la existencia humana, del por qué están con vida, tienen un carácter como el viento que va y viene. No tienen bases sólidas. Y cuando los hijos e hijas de Dios reconocen de la gracia de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios conocen las señales de Dios, conocen las maravillas de Dios, conocen el evangelio de Dios, entonces amoldan su carácter. No importa qué clase de carácter el ser humano tiene. Lo importante es cómo amoldar el carácter para la gracia de Dios. Si conocemos de Dios y estamos conscientes y seguros que somos hijos de Dios, entonces el carácter que cada hijo de Dios tiene lo acopla y lo amolda al servicio de Dios, a la gracia de Dios, a hablar de las maravillas del evangelio de Dios. ¿Qué clase de carácter tenemos? Tenemos que tener el carácter de Dios. ¿Qué clase de libre albedrío estamos utilizando? Nuestro libre albedrío para hacer conforme a como la sociedad dice, para hacer conforme a la religión, lo que dice y enseña. ¿O qué clase de libre albedrío estamos utilizando? Utilicemos nuestro libre albedrío para tener el manual de Dios, que es la Biblia, que es la santa palabra. Utilicemos nuestro libre albedrío para ver y hablar de las maravillas del evangelio de Dios. Eso es lo que cada hijo de Dios debería de estar haciendo. Eso es lo que cada hombre y mujer creyente en nuestro amado Dios tendría que estar haciendo. ¿Qué clase de carácter y qué clase de libre albedrío tenemos? ¿Cómo lo estamos utilizando? Y nota muy importante, la santa palabra de Dios, el manual de Dios nos dice que cada hombre y mujer que tiene a Dios en su corazón o que tiene por lo menos el conocimiento de la gracia de Dios va a dar cuenta de cómo utilizó su carácter, porque es lo único que el ser humano se va a llevar de este planeta Tierra, su carácter, cómo fue utilizado su carácter para la obra de Dios, cómo fue utilizado su carácter para el servicio de Dios, cómo utilizó el libre albedrío que Dios le dio para hacer que su carácter fuera un carácter conforme a la obra de Dios, conforme al carácter de Dios, conforme a todo el programa y características de cada hombre y mujer que vino a este planeta Tierra a hablar de las maravillas y del evangelio del Dios eterno. Cómo utilizamos nuestro carácter, en base a cómo utilizamos nuestro carácter para Dios, nosotros nos podemos ver en la eternidad con ese carácter, el carácter de Dios. Si nosotros utilizamos el carácter al servicio de Dios, nosotros estaremos en la eternidad utilizando ese mismo carácter, porque es el carácter que nos transporta a la ciencia de Dios, es el carácter que nos hace transportarnos a las maravillas de Dios, es el carácter que nos hace que estemos ante la presencia de Dios. ¿Cómo utilicemos nuestro libre albedrío? ¿Cómo lo vamos a utilizar para utilizar nuestro carácter? Cada hombre y mujer cuando nace ya viene con ese carácter. ¿Cómo va a utilizar ese carácter? Va a depender de cómo el Espíritu de Dios, como la gracia de Dios, a través de su libre albedrío, le va instruyendo, le va preparando. Va a depender de cada hombre y mujer, de cada hijo de Dios, hacer contacto con la vida eterna, hacer contacto con la eternidad. Así que es recomendable que estudiemos bien nuestro carácter, que estudiemos bien nuestro libre albedrío, para que así vivamos en este cuerpo, en este espíritu y con esta alma, seguros de que de la misma manera que vivimos en nuestro espíritu y nuestra alma en este cuerpo, de esa manera viviremos en la eternidad.
hoy por hoy, cada hombre y mujer que ha conocido su carácter y que está amoldando su carácter puede ver a Dios, puede ver la grandeza de Dios, puede ver las maravillas de Dios, se puede transportar igual que Dios, con la mente de Dios. ¿Cómo está su carácter? Si su carácter es para creer o no creer, si su carácter es para hacer los prototipos sociales o para hacer de la gracia de Dios, si su carácter es para ser un religioso o para ser un hijo de Dios, cuál es el carácter que usted tiene y cómo lo va a ir amoldando. Vale la pena comenzar a preguntarnos cómo estamos amoldando nuestro carácter y si nuestro carácter es un carácter sólido como el de Pablo, como el de Ireneo, como el de Colombo, como el de Martín, como el de Wesley, como el de William Marion Branham, como el de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué clase de carácter tenemos y cómo lo vamos a moldar? Porque estamos en la ciencia de Dios, estamos en la gracia de Dios y los hombres y mujeres de Dios que aunque tenemos un carácter único, aunque tenemos una dignidad única y tenemos un libre albedrío, vale la pena ser imitador de aquellos hombres y mujeres que amoldaron su carácter para la gracia de Dios, para dar testimonio de las señales y maravillas del Evangelio. Ya vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 61, verso 1 en adelante, lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los quebrantados y a todos los enlutados. Eso es lo que cada hombre y mujer debería de estar haciendo, tener el carácter de Dios, el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo, con ese carácter que cada hombre y mujer tiene a través de su libre albedrío. Démonos cuenta que Él nos ha enviado con un propósito, el propósito de hablar de las maravillas de Dios, de hablar de las señales del Evangelio, de hablar de su gracia, de hablar de Dios con ese carácter, el carácter de los hombres y mujeres, que cada hombre y mujer logre entender y comprender que venimos con un propósito, el propósito de hablar de las señales y maravillas del Evangelio de Jesucristo, para proclamar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del dador de la vida. Qué maravilloso es poder entender y comprender que medio de los profetas primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nuestro amado Dios, el dador de la vida, nos dio un carácter y nos dio un libre albedrío, tenemos que entender que nosotros somos y tenemos que estar conscientes de nuestros actos. Si nosotros el día de hoy por hoy ponemos nuestros oídos como diamante para no escuchar y no entender que somos parte de la obra de Dios, cuando nosotros clamemos también, Él dice en su palabra que Él también no nos oirá. Tenemos que estar conscientes de qué papel estamos jugando. Por eso es que en todo tiempo y a toda hora vale la pena autoconocernos, conocernos que somos hijos e hijas de Dios, conocer y reconocer que un hijo y una hija de Dios jamás se aparta de Dios. Las 24 horas del día estamos en contacto y en comunión con Dios. Y si estamos en contacto y comunión con Dios, entonces las 24 horas del día hablamos de Dios, hablamos de las señales, hablamos de las maravillas del Evangelio, hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Dice ya en Zacarías en el capítulo 9, verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Cuando los profetas de Dios tienen el conocimiento de Dios, cuando los profetas de Dios tienen la gracia de Dios, cuando esos hombres y mujeres de la antigüedad vieron y se dieron cuenta de las señales y de las maravillas de Dios, hablaban del futuro, porque hablaban de la gracia de Dios. Y vemos aquí al Zacarías hablando cómo sería la entrada triunfal del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces cada hombre y mujer tenemos que entender y comprender para qué nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permite estar con vida. Es para hablar de su gracia, es para hablar de sus maravillas, es para hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, tal como cada uno de nosotros en nuestro corazón lo tiene, porque a cada uno de nosotros Él nos habla, Él nos enseña, Él nos revela sus maravillas. Entonces, ¿por qué estar nadando contra la corriente? ¿Por qué querernos dar autopaja creyendo que nosotros podemos controlar la ciencia de Dios cuando Él en su gracia controla todo? Entonces utilicemos nuestro carácter, utilicemos nuestro libre albedrío, utilicemos nuestra dignidad para ser hombres y mujeres, hijos de Dios, que hablamos de su gracia, que hablamos de sus maravillas. Tenemos que entender y comprender de qué estamos hechos. Estamos hechos de Dios, estamos hechos de su gracia, estamos hechos de las maravillas de Dios. Entonces no seamos como bayonetas, no seamos como hojas que el viento se la lleva sin son ni ton. Tenemos carácter, tenemos dignidad, tenemos libre albedrío para pararnos como lo que somos, hijos e hijas de Dios, a hablar como los hijos e hijas de Dios hablaron. Desde que tuvieron la gracia de Dios, desde que tuvieron el llamamiento del dador de la vida en su corazón, esos hombres y mujeres no pararon hasta el día de su muerte de hablar de Dios. Entonces los hijos e hijas de Dios no nos comportemos como hombres y mujeres sin carácter, como hombres y mujeres sin dignidad, como hombres y mujeres que no sabemos lo que tenemos. Cuando un hombre y una mujer hija de Dios sabe qué es lo que tiene en su corazón, ya nada ni nadie lo mueve, ya no hay nada ni nadie que lo pueda hacer descreer de lo que cree, porque cree en el dador de la vida, cree en nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el llamamiento de cada hombre y mujer, de cada hijo de Dios, de hablar de las señales y maravillas del Evangelio de Dios, de hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y siempre, porque no hay otro, no hay ningún rey ni soberano, ni hay ningún rey, ni hay ningún Dios que se compare al Dios de dioses, a nuestro amado Señor Jesucristo, porque todo fue creado por Él y para Él. Y en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 16, verso 17 al 20 dice, y estas señales los seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Estos hombres y mujeres fueron testigos del dador de la vida, en la imagen de Jesucristo, en la semejanza de Jesucristo, el Dios eterno había sido hecho hombre a través de nuestro amado Señor Jesucristo, y ellos fueron testigos en carne propia del dador de la vida. Y dice Marcos, y aun cuando ellos lo vieron partir, él mismo siguió con ellos apoyándoles en el evangelio que ellos llevaban.
Entonces, cada hombre y mujer, cada hijo de Dios tiene que entender que Jesucristo, el dador de la vida, ha estado, está y estará en cada uno de nosotros. Él jamás se ha ido, Él jamás se fue. Él está en cada uno de nosotros en su Espíritu Santo. Él está en cada uno de nosotros en su hermosa creación. Él está en cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra dignidad, en nuestro libre albedrío. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tenemos un libre albedrío que no lo estamos utilizando en la forma como los hijos de Dios la tienen que utilizar. Tenemos un carácter en el cual no tenemos ni siquiera control de nuestro mismo carácter. Tenemos una dignidad que cualquiera la pisotea. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de la gracia de Dios. Estamos hechos de las maravillas de Dios. Estamos hechos de Dios. Entonces, si somos hombres y mujeres que creemos en eso, entonces aprovechemos bien nuestro tiempo, el tiempo que tenemos de vida para hablar de sus gracias, para hablar de sus maravillas, para hablar de las señales y maravillas de Dios. Dice ya en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. Y sigue diciendo, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillosos diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene. Todos y cada uno de ellos oían hablar en su propio idioma a estos que recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál es la lengua que cada uno de nosotros tenemos? La lengua de Dios. Hablamos en lenguas extrañas para la religión, porque la religión jamás va a poder digerir ni entender el idioma que nosotros hablamos. Nosotros con nuestro carácter y con nuestra dignidad hablamos el idioma de Dios, hablamos la lengua de Dios, hablamos de las maravillas de Dios, hablamos de su gracia, hablamos de todas las señales y maravillas del Evangelio, hablamos de Jesucristo, el dador de la vida, hablamos con nuestro carácter, con nuestra dignidad y con nuestro libre albedrío, hablamos de que Dios ha sido, es y será el dador de la vida y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la lengua que cada uno de nosotros Dios nos ha permitido hablar, y sí, con esa lengua de Dios, con ese misterio de Dios, con ese ministerio de Dios puesto en cada uno de nosotros, hablamos esa misma lengua en otro idioma. Los que entienden el idioma entenderán la lengua de Dios, porque hablamos de la gracia de Dios, hablamos de las maravillas de Dios, no hablamos los paliches que la religión habla, de dogmas, credos y tradiciones, de Aves Marías, de Padres Nuestros y de todas esas cosas que los religiosos inventan para tener en un círculo maniado al ser humano. Los hijos e hijas de Dios que hablamos la lengua de Dios, hay del otro lado de nosotros otros hombres y mujeres que entienden el idioma de Dios a través de los hombres y mujeres que hablan la lengua de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros hacemos como hombres y mujeres, como hijos de Dios, creyentes en el dador de la vida. Dicen el Hechos, capítulo 3, verso 18 en adelante.
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Si nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, a través de su Espíritu Santo, habla por boca de sus apóstoles, por boca de sus profetas, tenemos que entender que con nuestro carácter, con nuestro libre albedrío, todo lo que hagamos para Dios está siendo almacenado en el cassette de Dios. Y eso resonará en la eternidad, porque si bien es cierto, así como el Espíritu de Dios habló por boca de sus profetas, y hasta el día de ahora sabemos qué es lo que habló Isaías, qué es lo que habló Jeremías, qué es lo que hablaron cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Eso fue escrito y fue inmortalizado. Entonces, cada hombre y mujer que hable de la gracia de Dios, que hable de las maravillas de Dios, que hable conforme al corazón que tiene Dios en cada uno de nosotros, que hable lo que Dios ha puesto en su corazón, será inmortalizado y las nuevas generaciones oirán lo que Dios ha hablado por boca de cada uno de ustedes, conforme a su carácter, conforme a su libre albedrío, conforme a lo que tienen en su corazón. Entonces vale la pena poder entender y comprender de qué estamos hechos. Vale la pena poder entender y comprender que no somos bayonetas de nadie, que tenemos un carácter sólido, el carácter de Dios. Vale la pena poder entender y comprender que tenemos una dignidad, la dignidad para poder llegar hasta el final de la vida en estos cuerpos, hablando de las señales y maravillas de Dios, de las señales y maravillas de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es lo que somos. Ya siempre en el libro de Hechos, en el capítulo 5, verso 12 en adelante dice, y por la mano de los apóstoles se le hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Por tanto, en tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si lográramos entender y comprender de qué estamos hechos, si lográramos entender y comprender el carácter que Dios nos ha dado, si lográramos entender y comprender nuestra dignidad, si lográramos entender y comprender nuestro libre albedrío, lográramos entender de las maravillas de Dios, lográramos ser testigos de todos los prodigios y señales de Dios, fuéramos testigos en carne humana, en nuestro carácter, en nuestro libre albedrío y en nuestra dignidad de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, fuéramos los hombres y mujeres que serían los que pusieran el testimonio fiel de las maravillas de Dios, impusiéramos, si tan solo tuviéramos el conocimiento de la gracia de Dios, porque Él ha puesto en cada uno de nosotros, pero por no tener el valor suficiente de amoldar nuestro carácter a la gracia de Dios,
no podemos ver la grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a través de su gracia el imponer las manos sobre los enfermos. Dios nos ha dado a través de su gracia, así como Pedro, que con solo la sombra de Pedro a través de los enfermos, esos se levantaban de las camillas, sanos, ya sin ninguna enfermedad, si tan solo lográramos entender que como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa capacidad, nos ha dado esa facultad, nos ha dado ese poder, el poder de Jesucristo para hacer eso a través del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero le damos más cabida como seres humanos a espíritus de la quinta dimensión para tener caracteres aguados, caracteres que con cualquier cosa se desbarrancan, carácter inservibles, pero que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, a través de su gracia, con nuestro libre albedrío, podamos amoldar nuestro carácter, podamos darnos cuenta que tenemos el carácter de Dios y con ese carácter poder usar el espíritu que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros y poder invocar el nombre del Señor Jesucristo, porque Él lo ha puesto en cada hijo de Dios. No es que Él no lo haga, somos nosotros por tener un carácter inservible que nosotros no lo hacemos. Él lo ha puesto en cada uno de nosotros y daremos cuenta a Dios por no utilizar las maravillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tenemos por la gracia de Dios la capacidad de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos por la gracia de Dios el poder de Dios para sanar enfermos. Tenemos la capacidad por la gracia de Dios de invocar el nombre de Dios y hacer que la misma naturaleza se detenga si tan solo nosotros empezáramos a trabajar en nuestro carácter, en nuestro libre albedrío, en nuestra dignidad. Fuéramos los hombres y mujeres que hablarían las nuevas generaciones, así como nosotros hablamos de Isaías, Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Miqueas, de Nahum, de Habacuc, de Sofonías, de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, de los santos hombres y mujeres de Dios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles, Pedro, Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley. Las nuevas generaciones hablarían de nosotros, pero si nosotros no amoldamos nuestro carácter, nosotros seremos fieles testimonios de hombres y mujeres que no aprovecharon las maravillas que Dios puso en cada uno de nosotros. Tenemos que entender y comprender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dice ya en el libro de Hechos, en el capítulo 6, verso 8, estos hombres que sí entendieron su carácter, que sí entendieron cómo utilizar su libre albedrío, que sí se mantuvieron hasta el final con su dignidad. Vemos a Esteban en el capítulo 6, verso 8, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre los pueblos o entre el pueblo. Y si nos damos cuenta también, ya en el capítulo 8, verso 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios han hecho. Eso es lo que los hombres y mujeres que tienen la gracia de Dios deberían de hacer. Gracias al dador de la vida, porque todavía estamos con vida, porque todavía podemos echar mano de todo lo que el dador de la vida ha puesto en cada uno de nosotros. Que sea su gracia, que sea su misericordia, permitiéndonos poder entender y comprender que venimos con un propósito, el propósito de hacer las maravillas de Dios, el propósito para hacer las señales de Dios, el propósito para hablar de Jesucristo, el dador de la vida. Traemos todo el componente de Dios, tenemos todo el poder de Dios.
Si nosotros no lo utilizamos, es porque le damos más cabida a espíritus de la quinta dimensión que nos dicen que no podemos, que nos defraudan con nuestro carácter, que no nos atrevemos a moldar nuestro carácter a la forma de Dios, al servicio de Dios, y quebrantamos nuestra dignidad, porque eso es lo que hacen los espíritus de la quinta dimensión. Pero estamos con vida, y cuando estemos con vida todavía tenemos esperanza para hacer lo que los hombres y mujeres de Dios hacen, hacer las señales y maravillas de Dios, que las nuevas generaciones logren poder ver a través de los hijos de Dios que estuvimos en pleno siglo XXI, año 2023, haciendo lo que su palabra nos dijo que teníamos que hacer, dando testimonio del dador de la vida, haciendo lo que el Espíritu Santo ha hecho en cada hombre y mujer de estos 2000 años que han pasado. ¿Qué es lo que somos? Tenemos que entender qué es lo que somos. ¿Cómo nos comportamos? Tenemos que saber cómo nos comportamos. Nos comportamos como hijos de Dios. Hablamos como hijos de Dios. Hablamos la lengua de Dios. Dice ya en el Hechos capítulo 8, verso 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta este brujo creyó de las maravillas de Dios, porque Simón el Curtidor era un brujo que tenía incluso la capacidad con espíritu de la quinta dimensión de volar. Eso era Simón, un hombre que conocía de las ciencias ocultas. Pero cuando llegó un hombre con carácter como Felipe a hablar de las grandezas de Dios, a hablar de las maravillas de Dios, con carácter, con espíritu sólido, ese Simón cayó a los pies del Evangelio. Los hombres y mujeres de Dios con nuestro carácter no tenemos por qué tenerle miedo a ningún espíritu de la quinta dimensión, ya sea en espíritu saeta o en espíritu engendrado a través del Papa o del pastores evangélicos. Los hombres y mujeres de Dios con nuestro carácter nos paramos conscientes de que estamos llenos de su gracia, de que estamos llenos de su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo haciendo su obra, es el Espíritu Santo haciendo lo que a él le compete hacer, que es hacer las maravillas de Dios. Nosotros solo seríamos instrumentos si logramos tener el carácter suficiente para amoldarlo a la gracia de Dios, mantener nuestra dignidad hasta el final, hablando de lo que tenemos en nuestro corazón, de las gracias y de las maravillas de Dios. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios hacemos. Ya dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, verso 18 al 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? No hay ninguna diferencia, porque el mismo Espíritu que le habló a Pablo es el mismo Espíritu que nos habla a nosotros. El mismo Espíritu que estuvo en Pablo es el mismo Espíritu que estuvo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios tenemos el Espíritu de Dios. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 12, verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios
y milagros. Vale la pena poder entender y comprender de qué estamos hechos. Vale la pena poder entender y comprender que tenemos el poder de Dios, que tenemos la gracia de Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y dónde está nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida? En Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En cada hombre y mujer que logra entender y comprender que tiene un carácter, que tiene una dignidad, que tiene un libre albedrío y que controlando esas tres cosas que tiene, entonces le da cabida al Espíritu Santo para que a través de nuestro ser el Espíritu Santo obre. Eso es lo que somos. No somos cualquier cosa. Somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él dijo que su voluntad es que todo hombre y mujer hablara y llevara a cabo las señales y los prodigios del Evangelio, que cada hombre y mujer que entendiera que tiene el Espíritu Santo, invocar el nombre del Señor Jesucristo, que cada hombre y mujer con la gracia de Dios hablara de sus señales, de sus maravillas, pero también la advertencia es no poner oídos sordos a lo que cada hombre y mujer tiene, porque también de eso dará cuenta. Entonces vale la pena poder entender y comprender que como moldeemos nuestro carácter, como moldeemos nuestra dignidad, como moldeemos de qué estamos hechos, de eso será el fundamento esencial para poder guiarnos, para poder caminar en el camino de la ciencia, del conocimiento, de la gracia del Espíritu, porque cada hombre y mujer tiene que entender y comprender que estamos en el conocimiento de la ciencia de Dios, que estamos en el mundo de los espíritus y que hay miles de millones de saetas de espíritus de la quinta dimensión, pero hay miles de millones de espíritus también que conforman la gracia de Dios, y llenos del espíritu de la gracia de Dios, llenos de su gracia, entonces nosotros no ponemos oídos sordos a lo que su gracia nos da. Nosotros no ponemos oídos sordos a lo que su Espíritu Santo nos dice que seamos, que hagamos nosotros a través de esa ciencia del conocimiento de Dios que Él nos da. Amoldamos nuestro carácter a su gracia, a su ciencia, a la ciencia de Dios. Dice también ya en Primera de Pedro capítulo 2 versos 5 al 9. Vosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, por lo cual también contiene
la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y principal piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre esté con cada uno de nosotros, y que podamos nosotros utilizar nuestro libre albedrío para amoldar nuestro carácter y así tener el carácter de Dios, tener nuestra dignidad hasta el final como hijos e hijas de Dios, que hablaremos de las señales y de las maravillas de Dios, que hablaremos y enseñaremos de las grandes maravillas y dones del Espíritu Santo, que hablaremos de Jesucristo como el único y suficiente Salvador para la raza humana. Ya dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1 al 6, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vale la pena como hijo de Dios poder entender y comprender cuál es el misterio de la vida. Vale la pena como hijo de Dios estar conscientes y seguros que no venimos a esta tierra para ser un ser viviente como todos los vivientes, sino para ser un ser que está vivo y vivo de la gracia de Dios, vivo de las maravillas de Dios. Vale la pena poder entender y comprender cuál es el significado de la vida en los hijos de Dios. Vale la pena poder entender y comprender que como hijos e hijas de Dios, con nuestra dignidad, con nuestro carácter, usándolo y amoldándolo en la forma de Dios, usándolo y amoldándolo para el servicio de Dios, usándolo y amoldándolo para que el Espíritu de Dios obre en nuestro ser. Vale la pena saber de qué estamos hechos. Estamos hechos de Dios, estamos hechos de su gracia. Dice ya en el capítulo 10, siempre del libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir,
pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Si los hombres y mujeres de Dios lográramos entender eso, ya dice en el verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Eso es lo que el Espíritu de Dios ha hecho, hace y hará. Cuando los hombres y mujeres de Dios logremos entender y comprender el significado de la vida, de qué estamos hechos, por qué Dios todavía nos mantiene con vida, cómo y de qué es nuestro carácter, cómo usar nuestro carácter, y si nuestro carácter no está acoplado al carácter de Dios, si nuestro carácter no se asimila al carácter de los hombres y mujeres de Dios, entonces echemos mano de nuestro libre albedrío para amoldar nuestro carácter al servicio de Dios, para que nuestro carácter se acople a la gracia de Dios, y solo así, utilizando nuestro libre albedrío, nuestra dignidad para amoldar nuestro carácter, dejaremos que el Espíritu Santo obre en nosotros. El Espíritu Santo fluirá dentro de nosotros para hacer lo que el Espíritu Santo hace, hacer las maravillas y señales de Dios, hacer lo que el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, en Espíritu Santo dentro de nosotros, haciendo lo que Dios hace, fluir de su gracia, fluir de sus maravillas, hacer que los hombres y mujeres invoquen el nombre del Señor Jesucristo y hacer todo lo que Jesucristo dijo que harían. Cosas más grandes verían, cosas más grandes harían, porque es que no se da teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque todavía no hemos conocido nuestro carácter, todavía no lo hemos amoldado. Vale la pena como hijo de Dios, a través de nuestro libre albedrío, amoldar nuestro carácter a la gracia de Dios, para que su gracia fluya delante de nosotros, para que su gracia sea manifestada en cada uno de nosotros, para que el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo sea honrado y respetado y glorificado en cada hombre y mujer que haga la gracia de Dios, que en cada hombre y mujer creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios sea visto, sea manifestado. Eso es lo que tenemos, eso somos. Vale la pena como hijos de Dios darnos cuenta lo que tenemos. Vale la pena como hijos de Dios darnos cuenta qué es lo que está dentro de cada uno de nosotros, listos para salir, con solo que nosotros amoldemos nuestro carácter y le demos cabida al Espíritu Santo para que Él obre en cada uno de nosotros, para que el nombre del Señor Jesucristo una vez más sea honrado, glorificado y sea manifestado en cada hijo de Dios.